Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Los jóvenes y adolescentes son quienes más tiempo pasan conectados al mundo digital, pero muchas veces no son conscientes de los riesgos de navegar desprotegidos por la red. Hoy explico cómo mantener el control de sus datos y su privacidad, así como las ventajas e inconvenientes que esto conlleva. ¡Comenzamos! Bueno, da igual si tienes hijos en la familia o si hay algún adolescente por ahí rondando, no solo porque sean hijos tuyos, sino porque sea tu sobrino o hay algún conocido que tenga adolescentes. Estoy seguro de que habrás visto cómo se relacionan hoy en día los jóvenes. Casi todo pasa por la interacción con una pantalla y generalmente suele ser el móvil cuando están en la calle o una tablet o un ordenador cuando están en casa. El caso es que su ocio, sus relaciones personales y en cierta medida incluso también sus estudios pasan por navegar por una red que es tan grande como desconocida. Y quizás porque son jóvenes y muchos no ven el peligro, quizás porque a lo mejor no le dedican el tiempo a los detalles o sencillamente porque les da un poco igual las consecuencias, el caso es que hoy en día es muy fácil que se encuentren con problemas al navegar por la red. Bien porque se encuentren con ellos, bien porque los problemas están ahí a la vuelta de la esquina acechando. En cualquier caso, hoy me apetecía dedicarle el episodio a revisar un poco el tema de la privacidad y la seguridad enfocada a estudiantes, enfocada a jóvenes, adolescentes. Por si esto os puede servir como padres o incluso por si tenéis a alguien cerca pues, a quien le pueda interesar y que esto le pueda servir para protegerse de los peligros de la red. Incluso para los adultos también, esto es aplicable en muchos casos. De lo que voy a hablar hoy lo podríamos aplicar a cualquier persona. Lo que ocurre es que, quizás lo que digo, los adolescentes por su perfil, por el tipo de perfil que tienen, eso de que prestan menos atención a ciertos detalles o a ciertas cosas, pues hace que sean más susceptibles para ser víctimas de ciertos peligros. De ahí que le dedique este episodio de privacidad y seguridad para estudiantes. Bueno, primero, ¿por qué es crucial la seguridad online? Bueno, es fundamental para los estudiantes porque son quienes especialmente son más activos en el mundo digital, porque la privacidad implica controlar quién tiene acceso a tu información y cómo se utiliza esta información. La seguridad online, por otro lado, es todo aquello que se refiere a esa protección contra amenazas digitales. No solo virus y malware, sino también ciberataques, moving, todo lo que te puedan hacer, ciberacoso, todo aquello que te puedan hacer desde el espacio digital. Aquí hay una serie de riesgos que son comunes a cualquier persona que navega por Internet y los estudiantes no son la excepción y todos nos enfrentamos a peligros que es un poco de lo que os estoy hablando, ¿no? Esa exposición de nuestros datos personales, que es que muchas veces, por lo general, casi siempre en todas las redes sociales, compartimos demasiada información personal que nos expone, en ciertos casos, pues a robos de identidad, pero en otros casos, como digo, a acoso o a que se metan en nuestra vida privada, que por otro lado la hemos publicado, ¿no? Y lo hemos abierto al mundo, pero que a veces, depende de quién utilice esa información, pues puede resultar un problema. Pero también tenemos otro tipo de peligros, ¿no? Como el phishing o los fraudes digitales, esos correos electrónicos o esos mensajes que lo que pretenden es hacerse pasar por fuentes confiables, pero que lo que buscan es engañarnos para revelar información confidencial. Aquí, como digo, estamos todos expuestos. Lo que pasa es que, bueno, en algunos casos los jóvenes son más susceptibles de caer y en otros casos somos los adultos los que a lo mejor no vemos venir el peligro, ¿no? En cualquier caso, todos tenemos que estar muy pendientes de esto y por el hecho de que ellos sean adolescentes no tienen que bajar la guardia, no tienen que pensar que esto no va con ellos. El phishing o un fraude o una suplantación de identidad le puede pasar a cualquiera y ellos, como digo, no son la excepción. Sobre todo con los más jóvenes tienen que tener un poco de cuidado con esto porque a veces no se dan cuenta. Y luego otra cosa que sí que les afecta quizás más directamente a todos los jóvenes es el tema del ciberacoso, esa interacción en redes sociales y en plataformas digitales que lo que hace es claramente es exponerles a
posibles acosos más allá de lo que es la escuela. Esto ya he hablado en alguna ocasión, es un problema, es un problemón muy grande que tenemos a nivel sociedad, no solo en España, en cualquier país desarrollado donde las redes sociales son una forma de interacción entre la gente joven. Esto es un problema creciente, además, es un problema que por desgracia va a más, porque por desgracia la gente que acosa obtiene un beneficio en forma de bueno, pues humillación de su víctima, y eso les envalentona para seguir o para incluso animar a otros a que acosen a otros. Y esto, bueno, hay que atajarlo de raíz, pero es complicado. Pero es importante que antes de que los niños tengan acceso a dispositivos digitales como móviles, que son quizás la primera puerta de entrada, ya sabéis, eso que se ha puesto tan de moda, ¿no? De regalar un móvil en la comunión del niño, o cuando ya empiezan a tener 11 años, 12, esto de que tengan un móvil y tengan acceso a todas las redes sociales. Bueno, pues como decían en la película de Spider-Man, ¿no? Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pues con los móviles pasa 3/4 de lo mismo. Todo esto hay que hacer una labor previa. No se trata de, toma, una cajita con un móvil dentro y ala, a vivir la vida. No, no me molestes. No, no, justo es lo último que hay que hacer. Hay que hacer una labor previa, hay que educar, hay que explicar, incluso hay que navegar con nuestros hijos delante y explicarles, mira, esto funciona así y esto es lo bueno que tiene, pero también tiene otras partes malas, ¿no? Y esa labor didáctica es muy, muy importante hacerla durante un tiempo, tener una pequeña guía con ellos, es decir, una pequeña tutela, un acompañamiento en ese primer momento en el que ellos están a solas con un dispositivo móvil. Bueno, pues que antes de que estén a solas hayan estado con nosotros y nosotros hayamos visto un poco, bueno, les hayamos explicado cómo funciona. Incluso podemos darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y dejar que ellos sean los que nos expliquen a nosotros. Oye, ¿y esto cómo funciona? Y a ver, ¿para qué quieres el móvil, no? ¿Y qué es lo que primero te quieres descargar? Y así vemos un poco por dónde quieren ir ellos, ¿no? Pues mira, a mí me interesa descargarme para jugar al Fortnite. Vale, pues ya sabemos que ellos van a estar enfocados en juegos. Pues mira, a mí es que lo que me interesa es estar en Instagram y me interesa estar en TikTok. Vale, pues ya sabemos que lo que quieren el móvil o quieren la tablet para estar en redes sociales o para consumir contenido de redes sociales. E incluso podemos preguntarles, ¿pero qué quieres? ¿Ver contenido o crearlo tú? ¿Quieres subir vídeos o quieres...? Para ver exactamente qué es lo que quieran hacer ellos, ¿no? Que luego nos podrán decir la verdad o nos podrán engañar o podrán hacer lo que quieran, pero es importante saber hacia dónde van y saber cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus gustos, sus preferencias, para intentar, no se trata de controlar, sino intentar acompañarles y decirles, pues TikTok está genial, pero bueno, pues a lo mejor te interesa saber que, aunque te parezca que no tiene mucha importancia, pues es una empresa china y los datos pues no tienen prácticamente control. Entonces, cuando entras en TikTok y navegas por TikTok, bueno, pues el algoritmo te va a dar muy buenos resultados, te va a arrojar todos los vídeos que tú quieras ver y realmente se va a adaptar mucho a tus gustos, pero eso es porque te va a hacer un seguimiento muy de cerca, muy, muy exhaustivo de cuáles son tus usos de la plataforma, y te va a tener controlado y vas a ver mucho de ti. Entonces, bueno, esto que lo sepas, porque esto luego se queda en tu historial y ese historial va creciendo y creciendo y creciendo, y esta red social que le va a regalar básicamente tus datos a un montón de empresas, vas a ver exactamente cómo eres y lo vas a ver casi mejor que tú. Entonces, bueno, pues este pequeño rollo es importante que se lo digamos, que muchas veces cae en saco roto, pero otras veces les empieza a calar. Y es importante que ellos sepan, que ellos sean conscientes, hay que tratarles a veces como adultos y hay que darles la información y no ocultársela o no obviarla pensando que a lo mejor a ellos no les interesa. Ojo, tratémosle primero como adultos y luego si vemos que no se comportan como adultos, que suele ser el caso evidentemente, porque son adolescentes o jóvenes, bueno, pues seamos justos con ellos y con su edad y no vayamos de aleccionadores y vamos a intentar, ¿no?, acompañarles en ese proceso de descubrimiento de lo que es las redes sociales. Dicho todo esto, hay que diferenciar también entre lo que es privacidad y lo que es seguridad. Están relacionadas.
pero la privacidad y la seguridad online son cosas distintas. La privacidad se enfoca en el control de la información personal y en quién puede acceder a ella. Y la seguridad se centra en proteger nuestros datos y los sistemas contra accesos no autorizados o maliciosos. Son cosas que muchas veces parecen lo mismo, pero no lo son. Y es importante diferenciarlo, porque ahí va también un poco parte del kit de la cuestión. Es importante que nosotros tengamos un dispositivo seguro, intentemos navegar de forma segura y también en paralelo intentemos mantener nuestra privacidad. Pero hasta dónde queramos mantener nuestra privacidad, eso ya va a ser una cosa que va a estar en cierta medida fuera de nuestro control, porque las redes sociales, sobre todo, nos van a exigir ir soltando cuerda para ir cogiendo mucho de nuestra privacidad. Y no solo pasa con eso, sino que pasa con los altavoces inteligentes en los hogares y pasa con un montón de dispositivos que acceden a, bueno, no solo nuestro micrófono o nuestra cámara, sino a nuestra ubicación, etcétera, etcétera. Y esto lo vemos constantemente. Dicho todo esto, es importante saber identificar los riesgos comunes a los que se van a encontrar los jóvenes, ¿no? Tienen que estar un poco al tanto de los diferentes riesgos que hay en la red. Por un lado, como digo, está el phishing, que son estos engaños mediante correos electrónicos o SMS que imitan pues, entidades confiables para obtener información personal. Y aquí podríamos pensar que a ellos no les van a llegar mensajes del banco y demás, pero sí les pueden llegar mensajes de tiendas online donde a ellos sí les gusta comprar o les gustaría comprar. Y pueden recibir mensajes de plataformas tipo AliExpress, Temu, Shein, etcétera, etcétera, que se hacen pasar por esas plataformas o por esas tiendas, pero que en realidad no lo son. Entonces, cuidado con clicar en links, en enlaces que vengan en mensajes o en correos electrónicos. Hay que advertirles de esto. El malware es otro de esos riesgos muy habituales, ese software malicioso que está diseñado para dañar, para infiltrarse en los sistemas y en los dispositivos. Bueno, cuidadito con el malware. Es algo que se nos cuela si navegamos por donde no debemos. Claro, todo esto es complicado controlarlo si no hacemos un marcaje férreo sobre su actividad en la red. Y evidentemente llega un punto en el que hay que soltar cuerda y hay que dejarles que ellos experimenten, ¿no? Y que ellos naveguen. Pero nunca está de más recordarles este tipo de cosas porque existen y ellos tienen que ser conscientes. Por otro lado, otro de los riesgos comunes es ese ciberacoso del que os hablaba antes, que tiene mucho que ver con el acoso y la intimidación en las redes sociales, ¿no? También en los juegos online, en el streaming. Mucho cuidado cuando ellos se metan en partidas digitales y bueno, pues haya gente que en un momento dado se organice y les empiece a acosar dentro de ese stream, ¿no? Entonces, bueno, aquí decirles, corta por lo sano, a lo mejor desconéctate, salte y espera unos días hasta que vuelvas a ese juego o para no dar pie. Es decir, no dejes que te acosen. Esto no lo digo como una estrategia que sea la más eficaz, sino la que se me ocurre a mí ahora mismo un poco sobre la marcha. Es decir, quizás lo mejor en ese momento es no dejar que te hagan sentir mal, cortar por lo sano, salirte del juego y volver en un rato o cambiar de partida o cambiar de juego. Claro, esto es fácil decirlo y es muy difícil hacerlo cuando estás muy metido en una partida, ¿no? Pero bueno, es una de esas estrategias que se pueden seguir, sobre todo para atajar el problema de raíz y para no dejar que las otras personas sientan que, bueno, pues te han estado acosando durante 15, 20 minutos, media hora, 2 horas o lo que sea en una partida y te han hecho sentir fatal. Entonces, bueno, pues quizás si tú no les das esa satisfacción, el próximo día a lo mejor no vuelven a por ti o van a por otro, pero desde luego a por ti no. Otra opción es denunciarlo, evidentemente, ¿no? Que quizás es lo más valiente, pero no siempre suele ser lo más fácil para una persona tan joven, ¿no? Y luego hay otra cosa que no pueden controlar y es una exposición involuntaria al compartir accidentalmente información sensible o personal en plataformas públicas. Esto, como digo, se da mucho al aceptar términos y condiciones, etcétera, etcétera. Y esto no lo podemos controlar, pero también es importante que ellos sepan que, bueno, pues que a lo mejor que sean conscientes de que no tienen que poner más información de la que les piden. Muchas veces ellos, bueno, pues quieren hacer amigos o quieren interactuar y meterse de lleno en una red social, en una plataforma, en un juego, en algo, y sueltan más información de la que es necesaria y eso hace que, bueno, pues tengan una exposición que desde luego no les viene nada bien. Todo esto son riesgos que luego pueden tener consecuencias.
como digo, como un robo de identidad, como una pérdida de datos personales o incluso académicos, y sobre todo los daños emocionales y psicológicos si les empiezan a acosar por la red, ¿no? Para combatir todo esto hay que seguir un pequeño manual de buenas prácticas y no son más que pequeños consejos para mantener, salvaguardar un poco nuestra privacidad, nuestra seguridad. Por un lado, por supuesto, es importantísimo que tengan contraseñas seguras. Crear contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta y cambiarlas regularmente. Esto vale para todo el mundo. Y como digo, los jóvenes no son la excepción. Es decir, no vale eso de me voy a registrar en esta red social, en esta plataforma, en este juego y voy a poner mi nick. El nick con el que luego voy a estar jugando y el año mi año de nacimiento y un asterisco. Perdona, pero no. Tiene que ser una contraseña fuerte. Una contraseña o bien que te la genere el dispositivo o bien que te metas en un generador de contraseñas fuerte y te meta una que sea no indescifrable, pero desde luego mínimo 12, 14, 16 caracteres con todo tipo de mayúscula, minúscula, números, símbolos, etcétera, etcétera. Usar contraseñas seguras hace que nuestras cuentas sean más invulnerables, que nunca son invulnerables, pero estén más protegidas. Otra cosa muy interesante es que en todos los sitios donde puedan se tengan esa autenticación de 2 factores, que es esa capa adicional de seguridad que le da a las cuentas un método de verificación a través de un código SMS o de aplicaciones de autenticación, que las hay y además muy buenas, incluso te permiten tener diferentes cuentas vinculadas en una única aplicación de autenticación. Google tiene la suya. Hay diferentes métodos para poder tener ese segundo método de autenticación que es muy importante para mantener un poco la seguridad. Y luego tener una configuración de privacidad en redes sociales que suelte poca información y revisarla periódicamente para intentar controlar quién ve nuestra información y cómo se trata. Si no lo podemos controlar, al menos que seamos conscientes de, mira, en esta red social hacen con mis datos lo que quieran. Bueno, pues meteré los menos datos posibles y no soltaré más de la cuenta, ¿no? Todo esto es crear conciencia digital y eso es muy importante porque esto va calando en la gente y es importante que vaya calando antes de que surjan los problemas y no después. Claro, todo esto da una serie de beneficios, ¿no? El hecho de proteger nuestros datos personales nos protege contra esos robos de identidad, nos da una experiencia online mucho mejor, con medidas de seguridad más adecuadas para todos los perfiles, para los perfiles de los mayores o para los de los estudiantes, y nos da cierta confianza a la hora de navegar por la web. Cuidado con lo de la confianza, porque luego aquí pecamos de exceso de confianza y nos creemos que que estamos 100% protegidos y nunca es así, ¿no? Pero bueno, gestionar esas medidas de seguridad y esa privacidad hace que nuestra experiencia online, desde luego, sea mejor. Todo esto tiene también unos inconvenientes y es que, claro, hay que mantener estas medidas de seguridad y hay que tener la guardia alta, no hay que bajar la guardia, ¿no? Claro, esto lo que hace es que nos da una complejidad en la gestión de la privacidad porque tenemos que manejar diferentes configuraciones, estar pendientes de esos términos de seguridad, tenemos que limitar nuestra participación online en según qué sitios porque no son nada seguros. Tenemos que encontrar ese equilibrio entre compartir nuestros datos y proteger nuestra cuenta. Y eso requiere cierto esfuerzo que, como digo, los jóvenes pues no les suele gustar, pero que es muy necesario. Y luego, bueno, yo ya casi para acabar os voy a decir algunos pequeños recursos y herramientas útiles que me parece que lo que hacen es mejorar un poco esa ciberseguridad para los jóvenes, para los estudiantes. Esto implica más que solo buenas prácticas, también nos beneficia de ciertas herramientas y recursos adecuados para tener todo nuestro perfil digital un poco más protegido. Hay ciertas herramientas de software y herramientas de protección que nos permiten, no es que nos garanticen, pero sí nos permiten tener cierta tranquilidad cuando navegamos. Como digo, incluso Apple o Google nos permiten crear contraseñas seguras desde el propio navegador. Muchas veces cuando nos vamos a dar de alta en un sitio, la propia Apple o la propia Google nos sugiere contraseñas fuertes que se van a quedar en nuestro llavero. Todo esto simplifica mucho el proceso y es algo que tenemos que utilizar
cada cierto tiempo, ¿no? Luego es muy importante prevenirnos del phishing y aprender a identificar todos esos correos electrónicos fraudulentos. Por supuesto, siempre hay que evitar hacer clic en cualquier link que venga asociado en un mensaje, en un correo electrónico, incluso en un mensaje que nos llegue por WhatsApp, etcétera, etcétera, porque esto no es nada seguro. Es fácil suplantar una identidad y es fácil hacerte pasar por alguien que conoces. Entonces, una por una, nunca hay que dar información personal, eh, salvo que nos estén llamando por teléfono y sea la persona en concreto. Y incluso aún así yo me lo pensaría dos veces. Es decir, yo preferiría tener a la persona delante que no, porque hoy en día incluso con la IA, vete tú a saber si no acaban clonando las voces de la gente que conocemos y el día de mañana no vamos a poder ni responder por teléfono, ¿no? Entonces, esto, cuanto más desconfiados seamos, mejor. Luego, otra cosa que también es básica, y lo voy a decir, aunque yo creo que lo tiene todo el mundo, es tener un buen antivirus y un firewall bien configurado. Es decir, utilizar ese software, antivirus que a lo mejor hay que comprarlo o suscribirnos, etcétera, que sea fiable y no desactivar nunca el firewall de nuestro router, porque es la puerta de entrada para que entre cualquier cosa por nuestra red. Luego hay que tener, bueno, yo lo tengo prácticamente restringido a cero, es decir, yo nunca entro en redes wifi públicas y las ofrecen constantemente, en cualquier centro comercial, en cafeterías, en hoteles. Yo no entro en redes wifi públicas ya desde hace un tiempo porque no me fío para nada de todo este tipo de redes públicas. Incluso las VPNs, bueno, tengo mis dudas dependiendo de qué VPN, dependiendo de qué ubicación, dependiendo de dónde esté. Las VPNs pueden ser una ventaja o pueden ser un inconveniente. Entonces, bueno, sí que es cierto que, por ejemplo, si queremos usar una Wi-Fi pública, si la hacemos a través de una VPN, ahí la VPN funciona bien, porque lo que va a hacer es que va a ocultar nuestros datos y no van a poder acceder a nuestra información. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, esa combinación es buena. Si no nos queda otra que usar una Wi-Fi pública, pues si tenemos una VPN contratada, mejor que mejor, ¿no? Y luego, como os decía, lo último que me parece, pero básico también, es tener esa autenticación de dos factores, el 2FA, que se suele decir, que es esa capa adicional de seguridad, en todas las cuentas que podamos, porque esto, como digo, es una capa extra de seguridad que además es muy sencilla de configurar y una vez que la configuras ya te despreocupas y ya está, sin más. Y esto es un poco lo que me apetecía compartir hoy, ¿no? Esta información que es muy básica, que muchas veces la conocemos, que por lo general todos sabemos más o menos de esto, pero que a lo mejor en cierta medida hay que trasladarlo a los más jóvenes porque ellos no han oído hablar de muchas de estas cosas, a lo mejor no saben lo que es el phishing o el malware, tampoco saben, no tienen por qué saber lo que es, ni la suplantación de identidad, ni etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que ellos les son ajenas. Y bueno, pues es importante que poco a poco les vayamos explicando que esto existe, que es además demasiado común, por desgracia, y que ellos no estén exentos de que les pase algo de esto y de que entren en una de sus cuentas y les roben la información y luego esto es como un castillo de naipes, es decir, en el momento en el que entran en una cuenta de correo electrónico tienen acceso a muchísimas cosas y en el momento en el que entran en uno de tus perfiles de red social tienen acceso a muchísimas cosas, con lo cual, bueno, cuando te suplantan la identidad o te roban una cuenta, pues bueno, mucho cuidado con todo esto. Además es que, como digo, se ve constantemente. Y creo que hacer una labor didáctica con los jóvenes, con los estudiantes, es, bueno, ser proactivo es la mejor defensa, sin duda. Y, por supuesto, también, si podéis, en la medida de lo posible, acompañadles durante meses en ese comienzo del uso de sus primeros dispositivos, explicándoles para qué sirve cada cosa, que ellos te van a decir enseguida que sí, papá, o que sí, que mamá, que ya sé lo que es. Y si yo sé más que tú, te van a decir, si ya sé yo lo que... Bueno, muy bien, pues en algunos casos puede que sepan más, pero en otros seguro que hay cosas que desconocen. Entonces, sin llegar a meterles el miedo en el cuerpo, que además es que no lo vamos a conseguir porque no tienen miedo a este tipo de cosas, no ven peligro en la tecnología, pero sin tener miedo a estas cosas, sí que es importante que les hagamos ser conscientes de la realidad. Y dicho todo esto, nada, este es el segundo episodio un poco enfocado al tema de
jóvenes, educación, tecnología, que va a estar presente en principio durante los próximos meses, el primer viernes de cada mes, que le voy a hacer un poco temático en torno a educación y tecnología. Y bueno, si os gusta, pues seguiré por esta línea. Si me decís por redes sociales, donde ya sabéis que estoy como @jlotmar, que no es un tema interesante, pues cambiaré de tercio. Me parece que es algo en lo que siempre es importante tomar diferentes referencias, escuchar opiniones y formarse, yo el primero, y de ahí que me haya decidido a hablar de este tema en el podcast. Sin más, muchísimas gracias por haber descargado el episodio y por apoyar con esa descarga a este podcast. Y el viernes de la semana que viene habrá un nuevo episodio que estará disponible, pues como de costumbre, a las 9 de la mañana en las principales plataformas de podcasting. Sin más, me despido. Un cordial saludo y hasta la semana que viene.